En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Se está grabando esta sesión. Esta sesión, señores senadores y señores diputados, señor ministro, señora subsecretaria, se está grabando y transmitiendo por el canal del Senado. Señor secretario. Presidente, señores parlamentarios, la cuenta. Se ha recibido la siguiente comunicación de la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Tania Rojas, mediante la cual acompaña la opinión del Instituto de Derechos Humanos sobre beneficios carcelarios a condenados por crímenes de guerra y o delitos de lesa humanidad y un informe sobre el proyecto de ley en discusión. Se va a repartir a su disposición. Muy bien, se está repartiendo a los señores senadores y diputados los documentos enviados por el Instituto de Derechos Humanos. Señor ministro, usted me va a pedir la palabra, ¿no? No. Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, señores parlamentarios, en sus carpetas tienen un nuevo texto comparado. Que contiene las disposiciones vigentes, el texto aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y rechazadas en tercer trámite constitucional por el Senado, y las nuevas proposiciones que se fueron recibidas por la Secretaría de la Comisión hasta un cuarto para las 2 de la tarde. Hace breves minutos se ha recibido un nuevo documento presentado por el diputado señor Soto y Walker, que no está contenido en este texto comparado, que también se va a distribuir, ¿no? Por lo tanto, deberíamos trabajar con el texto comparado que ustedes tienen en sus carpetas, más el documento que se está repartiendo ahora, que es la indicación que hicieron llegar los diputados Soto y Walker. Eso, señor presidente. Bien, ¿en qué parte vamos del comparado? Nada, todavía no entramos al articulado, ¿no? Estábamos viendo las enmiendas al inciso tercero del artículo tercero. El artículo tercero del texto aprobado por el Senado y ratificado en la parte correspondiente por la Cámara de Diputados regula los plazos y condiciones en virtud de las cuales las personas pueden acceder a la libertad condicional. En la página 6 del texto comparado, está contenido en la segunda columna el texto que había aprobado el Senado, en la tercera las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y las nuevas proposiciones que han llegado a la Comisión Mixta para regular el acceso al beneficio de la libertad condicional en relación con personas que han cometido determinados delitos, básicamente delitos calificados de lesa humanidad. En la página 6 y 7 y 8, última columna, está el texto que ha hecho llegar el Ejecutivo, el nuevo texto que ha hecho llegar el Ejecutivo. En la página 9 y 10 figuraban las indicaciones que recibió la Secretaría respecto de las formulaciones que en su oportunidad hicieron los diputados señores Crispi, Soto y Walker y el honorable senador señor Durresti. Y ahora habría que sumar a ese texto que ustedes tienen en las páginas que ya les indiqué el nuevo documento que han presentado los diputados señores Walker y Soto. Por lo tanto, presidente, en esa parte de la discusión estábamos llevando el debate sobre las condiciones y requisitos que tendrían las personas que han sido condenadas por esos delitos para poder acceder al beneficio de la libertad condicional. La sugerencia de la Secretaría es partir por la nueva proposición que trae el Ejecutivo, que la Comisión no examinó, no vio en su oportunidad, y después pasar a las otras proposiciones que constan tanto en el texto comparado como la que ha hecho llegar los diputados que ya mencioné. Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le recuerdo a los señores senadores, señores diputados, señor Ejecutivo,
que la comisión optó por tratar el nudo crítico que tenemos respecto de las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. Por eso partimos por el artículo 3º, entendiendo de que esta es la cuestión más controvertida y más difícil en la búsqueda de un acuerdo. Por eso estamos tratando, digamos, de esta manera el artículo 3º. Entonces, tal como ha sugerido la Secretaría, partiríamos en la página 6 por la proposición del Ejecutivo y en consecuencia le ofrezco la palabra, no sé si al señor ministro o a algún asesor. Señor ministro. Gracias, presidente. Voy a iniciar una breve introducción de la presentación del Ejecutivo y luego le voy a pedir, si le parece, presidente, al director de la División Jurídica que pueda explicar Muy bien. su contenido. Solamente para poner en el contexto, en la sesión pasada nosotros presentamos respecto de algunos incisos del artículo 3º algunas modificaciones que dicen en relación con los delitos que han sido considerados como tales en un juicio por delito de mera... ¿Presidente? Un segundito, señor ministro. Que pasen los asesores, por favor. Sí. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, no, si estamos transmitiendo, esta sesión se está transmitiendo por el canal del Senado, de tal manera que pasen los asesores, los periodistas, no hay problema. Señor ministro. Como señalaba, presidente, nosotros habíamos hecho una propuesta relacionada con la forma que se debería conceder la libertad condicional para las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, sea que lo hayan considerado así por razones de jurisprudencia internacional o derecho internacional o porque están dentro de la ley 20.357. Ahora, en la discusión se advirtieron algunas diferencias y algunas necesidades de precisión y particularmente como nosotros habíamos hecho esa proposición con algunas exigencias inspiradas en el Estatuto de Roma, que si bien se refiere a los criterios para las rebajas de pena y no a los beneficios de libertades condicionales, que es más exigente, nosotros las habíamos incorporado como una forma de dar y asegurar un cierto estándar mínimo de carácter internacional sobre esta materia. Dada la discusión que hubo, lo que hemos hecho es incorporar todo el texto del Estatuto de Roma, incluso algunas reglas de procedimiento que no estaban en el texto, sino que se han ido desarrollando con posterioridad, y sobre esa base hemos elaborado una propuesta. Quiero finalmente señalar que el Estatuto de Roma, y nosotros compartimos el criterio, establece distintas alternativas que no son copulativas, porque si fueran copulativas probablemente eso es garantía de que no se van a poder aplicar, porque son además hipótesis distintas, situaciones distintas. Y nosotros mantenemos ese criterio fundamentalmente diciendo que tenemos las posibilidades de incorporar estas normas que son las de los criterios establecidos y agregamos las reglas. Esas reglas sí las ponemos en el lenguaje de nuestro propio derecho. Las aplicamos de acuerdo a lo que en el derecho chileno se hace para poder comprender su aplicación. Cada una de ellas va a ser debidamente explicada al respecto. Es lo que yo quisiera decir para introducir la propuesta del Ejecutivo sobre esta materia. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Entonces ofrezco la palabra a don Sebastián, por favor. Gracias, presidente. Bueno, desde luego, como señaló el señor ministro, lo que hemos hecho es mantener en general el espíritu de la propuesta en el sentido de adaptar a la legislación nacional criterios que han sido reconocidos por el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente los que están contenidos en el Estatuto de Roma. Y voy a explicar cada uno de ellos. Ahora, antes de eso, hay dos modificaciones que hemos hecho en el encabezado del inciso 3º, que pueden ver en el comparado, que fueron cuestiones que también surgieron en la discusión anterior. Página 6.
Dentro del catálogo de delitos se corrige una omisión omisión que ya venía en el proyecto aprobado en segundo trámite por la Cámara de Diputados, que es la inclusión del delito de secuestro calificado. Y uno podría plantearse, bueno, si ya estaba incluido el secuestro, podría caer dentro del secuestro calificado. El tema es que ya el listado habla de homicidio y homicidio calificado, por lo tanto, siguiendo el mismo criterio, se salvaguarda cualquier duda interpretativa para completar este catálogo de delitos. Y en segundo lugar, dentro de este mismo inciso tercero, presidente, se hace una corrección de redacción para que no haya lugar a dudas, que se señala que respecto a estos delitos que en conformidad al derecho internacional se consideren genocidio. La propuesta anterior hablaba de constituyan y efectivamente, y siguiendo también los criterios jurisprudenciales, se trata de delitos que la condena los tipifica de acuerdo al catálogo previo, que es la existencia de la ley penal vigente al momento de la comisión del delito, pero a la luz de hoy en día la normativa internacional, efectivamente son considerados como delitos de lesa humanidad en general, sin perjuicio de las distintas subcategorías. Por lo tanto, se hacen esas dos correcciones en el encabezado. Bueno, posteriormente se desarrollan 7 criterios que recogen principalmente lo que es los criterios dados por el Estatuto de Roma. Se tiene a la vista también proyecto presentado en enero de este año por la administración anterior y la jurisprudencia en general que ha habido sobre la materia. El primero, que está señalado en la letra A, se refiere básicamente a una manifestación desde el inicio y de manera continua de la voluntad del condenado de cooperar en la investigación para la determinación de su pena. Y se señala como factor de aclaración que se considerará que concurre especialmente a esta circunstancia si al momento de la sentencia se le concede alguna de las atenuantes que están señaladas ahí, que corresponden a la confesión espontánea o a la colaboración sustancial, que están establecidas en el Código Penal. En un segundo lugar, y esto también estaba en la propuesta que la Comisión vio la semana pasada, la letra B sucede lo mismo, se reitera este criterio en cuanto el condenado ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones y también se inspira en uno de los criterios que establece el Estatuto de Roma, directamente el Estatuto en su regla 110. Y esto es a modo de ejemplo, pero dice en particular colaborando en la localización de bienes sobre los que recaigan multas, comisos de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas. En la letra C se establece como un criterio adicional la posibilidad de considerar que el condenado acredite por cualquier medio idóneo que haya aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales. Recordemos que ya estaba en la letra inicial la colaboración en el propio proceso, pero acá estamos hablando de otros procedimientos. En la letra D, y esta es una innovación, se establece como criterio que el condenado suscriba en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de toda forma de violencia. Y esto, presidente, siguiendo un criterio que ya está presente hoy en día en el Decreto Ley 321 y que de hecho la nueva ley, porque acá hay una derogación, por lo tanto corresponde hablar de la nueva ley que está a sometimiento de la Comisión, mantiene y que está establecida en el artículo 3º, en el inciso final del artículo 3º. Insisto, sea el Decreto Ley 321 actual o en el nuevo proyecto de ley, pero también al final del artículo 3º, que regula los condenados a presidio perpetuo, ya sea por delitos de la ley terrorista, de la ley 18.314 o por otros cuerpos legales, una vez que hayan sido condenados por delitos que hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998. Este artículo 3º en su inciso final establece que deben cumplir a lo menos 10 años de cumplimiento de pena efectiva y además establece que los condenados suscriban en forma previa una declaración que contenga una renuncia equívoca al uso de la violencia. Por lo tanto, se mantiene el criterio y se replica para estos casos que puede ser vinculado a la disociación respecto de la conducta delictiva. ¿Ley es esa? Esto está en el mismo Decreto Ley 321, en el inciso final del artículo 3º. La norma que acabo de mencionar. Y presidios perpetuos por conductas terroristas o por condenas de otros cuerpos legales. Y esta es una modificación que introdujo la ley 20.042 del año 2005 al decreto ley 321. Sí.
Presidente, en la página 14 del texto comparado. 13 y 14. Claro. No, en la página 14 del comparado, segunda columna. Sí, primera y segunda columna, se repite la disposición, se refiere a el beneficio que podrían acceder. Las personas condenadas, estoy leyendo la página 13, a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y además condenadas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido 10 años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia. Sí, no, si la pregunta mía era en qué minuto se introdujo esa modificación, en qué contexto político quiero señalar, digamos, porque yo entiendo que se refiere a eso. Sí. Muy bien, Sebastián, entonces. Gracias, presidente. Bien, continuando con los criterios señalados, en la letra E, como quinto criterio, se señala que el otorgamiento de la libertad condicional no afectará la seguridad pública por el riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza, y esto es también siguiendo criterios del Estatuto de Roma, donde se hace un símil. El Estatuto de Roma habla de gran inestabilidad social y que en fallos de la Corte Penal Internacional lo ha asociado a riesgos de guerra civil, la evitación de elecciones, asesinatos que se promuevan respecto del condenado que está siendo liberado. Básicamente hay jurisprudencia ahí a propósito de casos que han ocurrido sobre la República Democrática del Congo, cuando ha hablado respecto de la gran inestabilidad social. Acá nosotros lo llevamos directamente a lo que es la afectación de la seguridad pública. En la letra F, presidente, hay un criterio que dice relación directamente con la consideración de las víctimas y sus familiares, también bajado desde uno de los criterios que establece el Estatuto de Roma. Hay una corrección formal, pero que cambia completamente el sentido, que tiene que estar en negativo. Lo leo como debiese quedar. Si con el otorgamiento de la libertad condicional pudiese presumirse que el condenado no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares. Hay que agregar un no antes de proferirá, ¿ya? Porque obviamente tiene que ser el carácter negativo, que al momento de decidir respecto a la postulación a la libertad condicional no hayan antecedentes en contrario que permitan presumir que el condenado puede realizar alguna de estas conductas en contra de las víctimas o de sus familiares. No se está haciendo referencia a desde luego a que sea la comisión de un delito, sino que expresiones en general que puedan afectar a las víctimas o sus familiares. Y finalmente, presidente, la existencia de circunstancias individuales del condenado, tales como el grave deterioro de su estado de salud física o mental, que le provoque una dependencia severa, o que haya sido diagnosticado con una enfermedad en fase terminal o tenga una edad de 80 años o más. Esto, presidente, recordará, constituye una mayor precisión de lo que se había propuesto en un inicio, en la sesión anterior, donde siguiendo lo señalado por el Estatuto de Roma, no tenía una regulación más precisa respecto a esta circunstancia. Las reglas de prueba y de procedimiento simplemente señalan el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada. Respecto de la salud, se ha preferido objetivizar aún más lo que se puede entender por un grave deterioro, y por lo tanto se agregan los conceptos y requisitos de provocar una dependencia severa. Se agrega también la hipótesis de un diagnóstico con una enfermedad en fase terminal, y finalmente se reemplaza el concepto de edad avanzada por una edad, y se establece un límite concreto de 80 años o más. Se ha tenido a la vista la legislación internacional. Países como Brasil o países como Uruguay, por ejemplo, establecen razones humanitarias, pero desde los 70 años. Incluso acá se ha optado por un tramo superior, fijándolo en 80 años hacia arriba, de manera de dar más certeza respecto de la aplicación de esta normativa.
En síntesis, presidente, creemos que acá hemos hecho un desarrollo conforme a lo que se planteó en la sesión anterior sobre los criterios, insisto, principalmente vinculado a lo que es el Estatuto de Roma. Siguiendo esos parámetros se establecen no de manera copulativa, sino que deben ser considerados por, en este caso, la Comisión de Libertad Condicional, y necesariamente al menos uno de ellos sí se tiene que acreditar, y siempre y cuando se cumpla, desde luego, el tiempo mínimo que se está estableciendo de 2/3, presidente. Muchas gracias, Sebastián. Antes de darle la palabra al diputado señor Walker, la Secretaría tiene un punto. Sí, señor presidente, la Secretaría ha recibido hace unos breves instantes una nueva indicación elaborada por el diputado señor Crispi, que se les va a repartir. Muy bien. Matías, tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Con el diputado Leonardo Soto hemos presentado una propuesta que todos tienen a vuestra disposición, que es incorporar un artículo 3 bis, está en la primera página de las fotocopias que acabamos de entregarle, que de alguna manera es alternativo a este inciso 3 que señala el Ejecutivo. Por técnica legislativa nos parece bien el poder, en el caso de lo referente a los delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos, establecerlo en un articulado aparte por su significación y por eso está establecido el artículo 3 bis, solamente para enunciar las principales diferencias con la propuesta del Ejecutivo y la razón por la cual tendemos a no estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Lo primero es que la propuesta del Ejecutivo establece en el inciso 3 si concurren uno más de los siguientes factores. Es decir, que basta que se cumpla uno de estos factores para que se pueda otorgar la libertad condicional. Y nosotros en este artículo 3 bis, ¿no es cierto?, proponemos que solo podrán postular al beneficio de libertad condicional cuando además concurran conjuntamente los siguientes requisitos de manera copulativa. Y ahí nosotros estamos estableciendo haber cumplido letra a lo menos 2/3. Nosotros queremos dejar a discusión de la comisión esta propuesta del diputado Soto, o bien 3/4 partes en el caso que fuera voluntad de la comisión establecer un requisito mayor, teniendo en cuenta que respecto a algún catálogo de delitos, sobre todo a partir de las normas de la Ley Corta Antidelincuencia, ya tenemos los 2/3 respecto a algunos delitos comunes, pero puede ser haber cumplido a lo menos 2/3 de la pena, o en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidos, inciso 1 y 2, según corresponda. Establecemos en la letra B que en la determinación de su pena se hubiera considerado la atenuante de confesión espontánea o de colaboración sustancial, conforme a lo ya preceptado en los números 8 y 9 del artículo 11 del Código Penal. En la letra C, que después de ejecutoriar la condena acrediten con la debida certificación del tribunal que han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza. Y en la letra D, que sería consistente con los dos fallos últimos de la segunda sala penal de la Corte Suprema, la sala penal, que no hubiera sido sometido a proceso, acusado o condenado por algunos delitos de los señalados precedentemente, es decir, que no hayan causas pendientes. Y después proponemos un inciso final, que probablemente va a ser objeto de debate respecto de lo que es el arrepentimiento, que de alguna manera tiene algunas semejanzas con lo que es la expresión disociación, y que efectivamente exista una declaración pública que manifieste de forma inequívoca el arrepentimiento por haber cometido los hechos cometidos que se atribuyen, ¿no es cierto? Creemos que es muy importante esto. Hay precedentes en el derecho internacional
de los derechos humanos, por ejemplo, respecto a las normas que sancionaron los casos de apartheid en Sudáfrica, donde las personas para acceder a beneficios entregaban información y al mismo tiempo manifestaban algún tipo de reconocimiento de los hechos. Esa es la propuesta que tenemos con el diputado Soto y que son las principales diferencias con la propuesta del Ejecutivo. Diputado señor Crispi. Diputado señor. Diputado señor Crispi. Gracias, presidente. Sí, en estas indicaciones que le hacemos llegar formalizamos un poco la propuesta que hicimos la semana pasada, que tiene como motivación detrás establecer distintos niveles en el proceso mediante el cual se conceden o se denegan las libertades condicionales en casos de crímenes de lesa humanidad. Lo que nos parece fundamental es primero que tengamos una discusión respecto a si podemos ponernos de acuerdo en cuáles son el listado de condiciones. Pero el tema es si sobre ese listado de condiciones hay posteriormente una resolución fundada. Y lo que nos parece es que en la propuesta, como está redactado inicialmente la ley, que es la que nosotros estamos modificando, lo que aparece es que al final hay un listado sobre el cual la comisión dice se cumple o no se cumple. Habiéndose realizado eso, es muy difícil que después haya una discusión sobre elementos que tienen que ver, que no es un checklist. En eso el ministro hablaba de ciertos elementos subjetivos. No tiene que ver con la subjetividad, pero tiene que ver de qué manera los jueces se aproximan a una situación particular. Y en tercer lugar, si es que en el caso de otorgarse la libertad condicional, dado la conmoción, o sea, efectivamente nosotros también tenemos que ser responsables y observadores de lo que generan ese tipo de decisiones en el país, si es que no corresponde entonces, no sería razonable que otra instancia pudiese revisarlo. Entonces, la propuesta que ustedes tienen en sus manos es que en este primer escalafón, donde se establecen cuáles son quienes podrán postular, o sea, primero, ¿quiénes pueden postular? Y efectivamente ahí nosotros proponemos primero haber cumplido 5/6 de la condena, en segundo lugar, haber tenido una conducta durante el cumplimiento de su condena que revele una auténtica disociación de su crimen y gravedad del mismo. Esto lo hablamos en la sesión pasada. Yo estoy muy de acuerdo de lo que señalaba el senador Arboe, que también lo podemos dejar escrito textual. Yo creo que en eso es necesario para el momento hacerlo, pero en ese mismo acto se devela el arrepentimiento, si no, no lo hay. Y por otro lado, que esa conducta, aquí no estamos hablando de delincuentes comunes, no estamos hablando de lanza. No estamos hablando del tema de la disociación ni si uno se va a poder reinsertar en la sociedad para poder trabajar. Estamos hablando de si una persona se arrepiente y tiene conciencia del crimen que cometió. Por tanto, nos parece que sería razonable tener ese criterio para poder acceder al beneficio. En tercer lugar, contar con un informe técnico favorable para la concesión del beneficio de libertad condicional que incluya el posible efecto de la liberación anticipada de las víctimas y su familia. Este es un tema complejo porque me imagino que ustedes están pensando cómo se verifica aquello. Nosotros conversamos con algunas de las agrupaciones de derechos humanos y lo que nos señalan es que al final, si no se establecen criterios tangibles que puedan, por ejemplo, permitir que una persona pueda acceder al beneficio, entonces queda en nada. Y en eso, asimismo, como Gendarmería establece informes para ver si la conducta, si hay intachable conducta, si hay arrepentimiento, bueno, esos informes también podrían realizarse para con las familias para ver si es que efectivamente se generaría un daño o no en relación a si esa persona saliese en libertad. Y creemos que, por tanto, también podría ser objetivable y quedara como un requisito para poder postular al permiso. Y cuarto, que también es algo observable, medible, verificable, haber cooperado desde el principio de manera constante en causas criminales de esta naturaleza. Entonces, ese es el primer nivel que a nosotros nos parece que debiera cumplir una persona para poder acceder a tener el derecho a obtener una libertad condicional en los casos que estamos revisando. En el segundo escalafón, lo que proponemos es que el cumplimiento de estos requisitos formales solo reconoce el derecho del condenado de solicitar el beneficio. O sea, el derecho, obviamente, que todos pueden solicitar una libertad condicional, pero para poder accederlo en estos casos, acceder al derecho se hace cumpliendo estos requisitos, y eso queda en la ley. En tanto que la comisión
en resolución fundada, considerará los siguientes criterios para su denegación o concesión. Y este en el ámbito donde yo les señalaba que es donde los jueces deben deliberar y construir el fundamento de la decisión que toman. Primero, atender a la gravedad y naturaleza del crimen por el cual fue condenado. La semana pasada, el diputado Coloma señalaba de alguna manera que se podría generar una arbitrariedad o que hubiese una desigualdad ante la ley. Bueno, efectivamente, el planeta se ha puesto de acuerdo en que hay crímenes que son distintos y estos no son crímenes comunes. Y por tanto se crea una Corte Penal una Corte Penal Internacional, por tanto hay un Tratado de Roma, por tanto tenemos lo que hace Naciones Unidas en términos de derechos humanos, porque no son criminales comunes y se generan efectivas normativas especiales para ello. Y por tanto los jueces deben poder atender a esta gravedad y a la naturaleza del crimen por el cual fue condenado. Segundo, si la liberación anticipada del condenado crearía inestabilidad social. ¿Cómo se mide eso? Bueno, es responsabilidad de los jueces tener esa discusión. No se puede anticipar. Sí, los jueces tendrán que tener criterios suficientes para luego de que una persona que cumpla los requisitos para poder acceder al derecho de tener una libertad condicional, entonces tenga una discusión respecto a si esto crearía inestabilidad social. Y tercero, cualquier medida de importancia que haya tomado el condenado en beneficio de las víctimas. En tercer nivel, lo que le señalaba, también por supuesto lo conversábamos la semana pasada, ¿qué pasa cuando se entrega se concede la libertad condicional si hay una instancia superior que resuelve? Nosotros pensamos que debiera ser así, por tanto sugerimos que en caso de que la comisión conceda la libertad a condenados por los delitos precedentes, dicha resolución pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema para su revisión sin perjuicio de los recursos que correspondan. Esa es nuestra propuesta. Creemos que es necesario revisar lo que inspira la ley y cómo está redactada hoy día, y nos parece que lo que provoca es generar una lista que podemos poner de acuerdo o no, pero que sobre esa lista hay poco espacio además para generar un fundamento y que además genera una inequidad respecto a los familiares de personas que fueron perseguidas, torturadas y desaparecidas, cuyos torturadores salen libres y necesitan una instancia superior sobre la cual poder apelar. Eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor diputado. Bueno, aquí tenemos entonces tres indicaciones respecto de este punto crítico, como hemos señalado, en la diferencia entre la Cámara y el Senado. La presentada por el Ejecutivo, la presentada por el diputado señor Soto y el diputado señor Walker, y el senador Arboe, y el diputado Crispi. Se han explicado las tres indicaciones y en consecuencia yo sobre la materia ofrezco la palabra. La Secretaría tiene un punto. Señor secretario. Sí, en la sesión anterior el diputado Soto, el diputado Walker y el senador Durresti habían presentado otras indicaciones. ¿Debemos entender las retiradas? Ya, muy bien. Eso, ya. Ya, muy bien. Muy bien, entonces entendemos que es la última versión de indicación que se ha presentado hoy día, sobre la cual vamos a trabajar. Entonces ofrezco la palabra sobre las indicaciones presentadas y explicadas. Señores senadores, señores diputados. Diputado señor Fuenzalía. Sí, presidente. No, quisiera hacer un comentario nomás respecto de la propuesta que han hecho algunos diputados y senadores. Y cuando se habla de aporte de antecedentes serios y efectivos, yo encuentro que es bastante vago y impreciso eso, porque la verdad es que no queda claro respecto a antecedentes serios y efectivos de qué, de los hechos, de otros autores que están involucrados en el delito. Entonces me parece que es bastante vago y la razón de que no sea copulativo estos requisitos que el mismo estatuto lo establece es por lo mismo, porque muchas veces en el caso que uno le pida antecedentes sobre, o lo definiéramos para que no fuera tan vago e impreciso, hay muchas personas que quizás que no tienen nada que aportar o no tienen conocimiento más allá de los hechos, entonces van a quedar fuera del beneficio y por lo mismo el riesgo de hacerlo copulativo es justamente ese, porque pueden cumplir otros requisitos, pueden haber colaborado con la justicia y eso estará acreditado en la atenuante del artículo 11, número 7 y número 8 del Código Penal. Entonces, hay una razón del no hacerlo copulativo, creo yo. Y en segundo lugar, creo que cuando se habla de antecedentes serios y efectivos, que no es nada nuevo porque ya estaba en el proyecto que había presentado el gobierno anterior en enero de este año,
yo creo que hay una vaguedad y imprecisión en determinar eso. Y respecto al arrepentimiento, yo tengo mis dudas en solicitarlo, porque creo que es imponer una decisión que pertenece al fuero interno del ser humano. Si nosotros lo imponemos por ley, de alguna manera que más encima puede ser burlado, porque no necesariamente hace un arrepentimiento de verdad, sino que va a ser inducido por la ley, es meternos en el fuero interno de cada ser humano, que no creo que nos corresponda como Estado, a que obliguemos a esa decisión sin necesario ser una decisión de verdad. Y yo me pregunto también, bueno, ¿qué pasa con otro tipo de delitos? Sin perjuicio que estos son los delitos gravísimos, por eso yo coincido con el diputado Cristi, que tiene una legislación especial y un tratamiento especial a nivel mundial, como también lo tienen los delitos terroristas, y tienen legislación especial y manera especial también de perseguir esos delitos. Pero hay delitos de conmoción pública que han generado en Chile. Casos como el caso Sofía en un infanticidio. Yo me pregunto si esa persona también debería, cuando solicite y cumpla los 2/3 de la pena, va a tener que pedir la libertad condicional y va a hacer arrepentimiento de su delito. O sea, vamos a pedirle también arrepentimiento, porque me parece lógico y por respeto a las víctimas, pedirle también un arrepentimiento. Porque yo creo que el grado de reincidencia que tiene esa persona que cometió un infanticidio va a ser mayor incluso del condenado por delito de lesa humanidad, que lo más seguro que no va a reincidir en su conducta. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, yo también quisiera quizá abrir esta discusión en que incluyamos delitos como el infanticidio, el parricidio, la violación con homicidio, por ejemplo, el caso de Ámbar. ¿Por qué también no pedirle arrepentimiento a esa persona cuando cumpla los 2/3 y solicite la libertad condicional? Entonces, yo creo que aquí, si hablamos de arrepentimiento y queremos abrir esta posibilidad en nuestra legislación, porque sería algo novedoso que no está contemplado, bueno, hagamos también extensivo a ciertos delitos que yo creo que son gravísimos, que producen un sufrimiento no solamente en las víctimas, sino que en víctimas indirectas, que son comunidades completas. Y esa manera, entonces, bueno, nos metemos en el fuero íntimo de las personas y les decimos, bueno, aquí para solicitar la libertad condicional también tienen que firmar una carta. Por eso que yo creo que esta discusión es un poquito, yo creo que debe ser más amplia en el tema, al menos, creo yo, del arrepentimiento. Diputado señor Coloma. Gracias, presidente. Quiero partir señalando por su intermedio al diputado Crispi que lo que yo señalé la sesión anterior eran respecto de dichos del diputado Soto, donde él decía que lo que se buscaba era establecer una sanción especial para un grupo determinado y conocido de personas. Y eso era lo que a mí me preocupaba respecto a la forma en la que se estaba legislando. Y quiero decir respecto de la información que nos acaba de entregar la Secretaría respecto de los dos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, uno emitido el 5 de septiembre del 2016, el otro emitido el 14 de mayo del 2013, donde, aunque todos conocemos el tema, cuya directora en esa instancia era Lorena Fríes, que, repito, no digamos una persona precisamente de derecha, sino que ella tiene un pensamiento político clarísimo. Y quiero leer solamente dos cosas muy breves respecto, primero, de cuando hablamos de la libertad condicional como un derecho. Creo que es relevante señalarlo porque lo establece el Instituto de Derechos Humanos en informes que precisamente emitió sobre esta materia y terminan diciendo en el documento del año 2016, dice que constituye un motivo de preocupación para el Instituto que en este proyecto de ley se opte por eliminar del texto legal la referencia a la libertad condicional como un derecho y se manifieste que se le concibe meramente como un beneficio. Creo que esta es la página 13 del informe del 5 de septiembre del 2016. Que es la parte de la conclusión, la parte del resumen. Un momento. ¿Cuál es? El informe, eso, del informe del 5 de septiembre del año 2016. Hay uno del 2013 y uno del 2016. Está ahí abajo el título. Ahí está la fecha. La última página de ese mismo informe. 5 de septiembre. Él, en las conclusiones lo señala expresamente. Pero me parece aún más contundente respecto a la opinión que emite el Instituto de Derechos Humanos del documento de mayo del 2013, donde emite un documento que se titula como opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre beneficios carcelarios a condenados por crímenes de guerra y o delitos de lesa humanidad. De la página 14, este es de mayo de 2013, y en la página 14, en inciso tercero, señala, después de argumentar, dice, por último, y en lo que respecta a la moción que agrega al final del inciso
Perdón, que se agrega el inciso final a la ley 20.357, que tipifica y sanciona los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en términos que dichos delitos no podrán ser objeto de beneficios carcelarios de ningún tipo. Agrega además, dice, se debe señalar que por lo menos respecto a las que actualmente están cumpliendo penas privativas de libertad en las causas en las que se investigan violaciones sistemáticas de los derechos humanos, es inocua o ineficaz por la siguiente razón, y esto me parece relevante. Dice, es un principio no controvertido y reconocido, tanto en el plano del derecho internacional de los derechos humanos como a nivel de ordenamiento constitucional y legal, el de la irretroactividad de las condiciones más gravosas a las existentes al momento de cometer un ilícito. Por el contrario, se preceptúa la aplicación retroactiva solo a la norma más favorable al condenado y después, en las páginas siguientes, habla respecto del principio de indubio pro reo. Esto es un tema que se discutió la semana pasada y que aquí tenemos argumentos jurídicos dados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde en dos informes de distintas fechas, uno hablando expresamente de las libertades condicionales y otro hablando sobre los beneficios carcelarios, establece claramente, cuestión que yo comparto, el principio en este caso de retroactividad de la ley penal. Creo que esto es relevante señalarlo o ponerlo sobre la palestra porque no, cuando estamos legislando esto no basta con decir que esto lo va a tener que determinar un juez. O sea, este es probablemente el hecho más controvertido de todo lo que de discusión que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, pretender pasarla por alto, como que está zanjado, yo difiero profundamente el año 2016, que constituiría un retroceso en materia de derechos humanos, que eliminar la categoría de derecho y pasar a la categoría de... Por mera voluntad de la Comisión se pretenda pasar por alto, vamos a dar por zanjada una discusión que desde mi punto de vista al menos está completamente abierta. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra. Senador, señor Arboe. Gracias, presidente. Muy brevemente, a ver, respecto a la discusión de derecho o beneficio, es una discusión que la hemos dado ya hace, no solo en la Comisión Mixta, sino previamente también en la Comisión de Constitución del Senado, cuando discutimos originalmente esta moción parlamentaria. Hay quienes sostienen que la naturaleza jurídica de la libertad condicional es un derecho, otros que sostenemos que más bien es un beneficio, que no significa una disminución de la condena, sino que más bien una forma de cumplimiento de condena de manera distinta, y por tanto, quien quiera obtener esa forma distinta de cumplir la condena establecida en la ley debe reunir un conjunto de requisitos. Y por efectos de cumplir esos requisitos es la discusión que estamos dando hoy día. Dos consideraciones. La primera, a este respecto, es que si nosotros no vamos a considerar, si la voluntad de algunos es no incluir el arrepentimiento dentro de los requisitos, mi percepción es que no vamos a haber avanzado absolutamente nada respecto de lo que necesitamos en esta materia. La disociación es un acto por medio del cual se establece una diferencia en la concepción que tiene el victimario respecto de su acto. Pero el arrepentimiento es un paso superior y que tiene que ver con la exteriorización de una señal de no volver a realizar el acto que ya realizó y respecto del cual que ya ha realizado tiene un sentimiento que obviamente implica no volver a cometerlo. Si eso no se va a establecer dentro de los requisitos, mi percepción es que todavía seguimos siendo laxos en esta materia. Y por tanto yo no voy a concurrir con mi voto favorable si no está incorporado el arrepentimiento como una de las causales. Primer punto. Segundo, frente a el planteamiento del diputado señor Fuenzalida, al señalar que si nosotros incorporamos elementos adicionales a estos delitos, ¿por qué no incorporarlos, por ejemplo, a delitos comunes graves? Es cierto, las familias de las víctimas de un homicidio, de un infanticidio, de un femicidio, cualquier delito que implique la pérdida de una vida de una persona, probablemente reclame mayor severidad al momento de conceder un beneficio. Y esa fue justamente la motivación original de esta moción parlamentaria. La motivación original de la moción parlamentaria era evitar lo que el diputado Coloma señalaba. Es que esto es un derecho, la interpretación de la Corte Suprema.
Y nosotros consideramos que esto es un beneficio y queremos evitar que el homicida, el infanticida, el femicida salga libre condicionalmente, como ha ocurrido en los últimos años a propósito de las decisiones de las comisiones de libertad condicional, desde que se cambió el sistema hace algunos años atrás. Pero lo que no puedo aceptar, y no me parece, y creo que es importante que se establezca en el debate, porque esto es una cámara política, es que se intente equiparar delitos o crímenes de lesa humanidad con delitos graves, pero que son delitos comunes. Desde el punto de vista del sufrimiento y desde el punto de vista de la popularidad probablemente no hay mayor diferencia. Pero desde el punto de vista de la concepción, un Estado no puede sino establecer una diferencia. Justamente porque el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos tiene probablemente uno de los pocos consensos a nivel mundial, y uno de ellos es que los Estados deben establecer legislaciones más rigurosas al tratarse de crímenes de lesa humanidad, por la gravedad que estos revisten. En consecuencia, no creo que sea bueno buscar equiparar, pero sí hacernos cargo de la otra categoría de delitos comunes graves, a través, por ejemplo, de considerar la libertad condicional un beneficio y no un derecho. Porque tal como recordemos que esto no es solo un tema teórico. A propósito de la interpretación de que la libertad condicional es un derecho, hecha por la Corte Suprema, muy pocas cortes de apelaciones quisieron hacer un cambio de criterio. Y eso es natural. El superior jerárquico estaba opinando de una forma y no querían enemistarse con el superior jerárquico. Recordemos el episodio que se vivió a propósito del enfrentamiento entre la Corte Suprema y el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, donde incluso algunos ministros de la Corte Suprema esbozaron la idea de que estaba cometiendo una ilegalidad al no firmar los decretos que concedían las libertades condicionales, porque él consideraba que era un beneficio y no un derecho. Y a propósito de esa discusión nace esta moción parlamentaria. Para terminar con esa discusión, los que dicen que la ley dice que es un derecho, sí, es cierto, pero también dice que es un beneficio, como decíamos hace unas sesiones atrás, también dice que es una recompensa. Como es una legislación tan antigua, tenemos que ponernos de acuerdo. Y la pregunta es, aquellos que quieren seguir planteando que esto sea un derecho, ¿están disponibles para que la interpretación que hagan las comisiones de libertad condicional salgan las personas a las cuales hacía referencia el diputado Fuenzalía, sí o no? Yo no estoy disponible para eso. Y por tanto, yo sí considero que tiene que estar consignado que es un beneficio y no un derecho. Y vuelvo sobre el primer punto, al final. Creo que cuando se establecen, en la indicación del Ejecutivo, se establecen los requisitos y se van incorporando uno a uno todos como alternativos, y al final de ellos, en la letra G, se pone la existencia de circunstancias individuales del condenado, tales como el grave deterioro de su estado de salud física o mental que le provoque una dependencia severa, o que haya sido diagnosticado con una enfermedad en fase terminal, o que tenga una edad de 80 años o más. Si el Ejecutivo va a incorporar eso, yo pido que se incorpore también el arrepentimiento como un requisito copulativo. Porque de lo contrario, lo que vamos a tener es que alguien puede no cumplir ninguno de los otros requisitos, no arrepentirse, no haber colaborado, haber ocultado información, pero tiene 80 años y sale. Entonces, la doctrina de la impunidad. Y no es que tengan 80 años porque cometieron los crímenes a los 55, a los 70, no. Es porque han hecho la dilación, la estrategia judicial. Y así como usaron todos los ardid para esconder los elementos de prueba originales, como hubo durante una época de este país, no hubo justicia real, después cuando empezó la justicia de verdad, comenzaron a llevar adelante operaciones dilatorias, que hoy día incluso involucran al Tribunal Constitucional, donde ahí descansan, duermen más de 40 causas de ejecutados políticos de Ñuble y que están hoy día sus victimarios amparados o amparándose en la impunidad de hecho sobre la base de dilatar las acciones judiciales. Entonces, esos señores, si el día de mañana el Tribunal Constitucional se dignara a entregar esas causas
nuevamente al conocimiento de la justicia y fueran condenados, a los 80 años, eventualmente, van a salir en libertad sin haberse arrepentido. Entonces, yo creo que si vamos a consignar un elemento humanitario que es factible de considerar, debiéramos a lo menos agregarle el requisito del arrepentimiento, de la colaboración. De lo contrario, podría sellar una suerte de impunidad y un incentivo perverso para seguir ejerciendo acciones dilatorias en los tribunales de justicia e incluso en el Tribunal Constitucional. Muy bien, gracias, señor senador. Ofrezco la palabra. Señor ministro. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunas consideraciones generales, después podemos entrar a ver algunas reparos, observaciones a las propuestas que se han hecho. Primero, presidente, respecto de este debate, si es un derecho o un beneficio, esta es una discusión abierta y personalmente yo estimo que es un beneficio, sin perjuicio de subrayar que para la actual legislación y para la interpretación jurisprudencial, esta se considera como un derecho. Y eso es uno de los objetivos del proyecto de ley que me correspondió participar entonces, para convertirlo en un beneficio. Pero que hoy día es un derecho, es lo que establece el texto de la ley. Dice el artículo 2: todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. Esa es la filosofía que ha inspirado la actual norma y es lo que ha hecho que los tribunales la consideren un derecho. Y yo creo que es un beneficio. Bueno, hay otras excepciones, pero la definición central está dada en el artículo 2. Es el que encabeza y que le da forma al proyecto. Y ahí me parece que está estipulado. Pero creo que hay que avanzar hacia un beneficio, porque al final creo que son los tribunales los que tienen que, ponderando las circunstancias, ver si la conceden o no. Y eso es para mí bastante determinante. La segunda observación es que lo que estamos haciendo en realidad, y así partió el proyecto, es fijar un nuevo régimen de otorgamiento de libertades condicionales. Y esa fue la razón inspiradora de este proyecto, que no fue una mera modificación, sino que la sustitución de un texto antiguo por uno nuevo, completo, y que se hizo en forma bastante transversal, porque compartíamos que el otorgamiento de las libertades condicionales que se estaba haciendo en ese minuto, por los cambios que se habían hecho recientemente, en ese minuto no estaban ayudando a avanzar en la correcta dirección, que se estaba simplemente otorgando por el mero cumplimiento de requisitos sin mayor análisis. Tuvimos a la vista, lo trajo el senador Arbó en ese minuto, la forma como la Corte de Apelaciones de esta región había actuado. Había otorgado más de 1.200 libertades condicionales en menos de 3 horas de sesión, lo que significa que no había hecho ningún trabajo de análisis. Y nos parecía que eso era poco serio, no era la forma de otorgar un beneficio o incluso un derecho, cualquiera que fuera, en forma adecuada. Por lo tanto, lo que buscamos era establecer un régimen serio que pudiera garantizar que el otorgamiento de las libertades constitucionales correspondía, ¿no? Porque era una manera distinta de cumplir la pena, que le traía un beneficio muy significativo al condenado. Ahora, a partir de las indicaciones que introdujo la Cámara de Diputados, se ha producido un debate nuevo, a propósito de la indicación, entiendo, cuyo autor es el diputado Soto, de poner condiciones más elevadas para los que hayan cometido delitos en un periodo histórico determinado. Y esto se ha visto agravado por una situación específica, fallos recientes que otorgaron en algunos casos estos beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Yo creo que eso ha complicado la discusión, porque pareciera que entonces lo que estamos haciendo ahora es resolver un conflicto institucional y no fijar un régimen de libertades condicionales. Nos dificulta la tarea de la comisión mixta y la participación que nosotros podamos tener en ella. Yo quiero señalar que para nosotros, para el gobierno, los delitos de lesa humanidad son gravísimos y merecen, por lo tanto,
la mayor dureza, la más fuerte de las sanciones y el mayor repudio y reproche social posible. En eso no nos equivocamos. La pregunta es, cuando entramos a analizar el otorgamiento de derechos o beneficios, como los que estamos discutiendo hoy día, ¿con qué estándar nos regimos? Y lo que hemos intentado hacer para contribuir a dilucidar esta diferencia es aplicar los estándares internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos. Quien mejor lo recoge es el Estatuto de Roma. Y es lo que hemos hecho. Y hemos tratado de hacerlo de la manera más objetiva posible, precisamente porque cuando los jueces resuelvan al mismo tenor del Estatuto de Roma, que establece una serie de causales alternativas, no copulativas, son disyuntivas, no se suman todas conjuntamente. Hemos tratado de darle el mayor rigor y objetividad posible. No las habíamos incluido todas y nos dimos cuenta en el debate que tuvimos aquí de que en realidad debíamos hacernos cargo de esa observación, y lo hicimos. Y hoy día las recogemos todas, una por una, incluida la de la disociación, que la asimilamos a otras instituciones jurídicas de nuestro derecho, como el de la ley que se refiere a los delitos terroristas, de manera de poder darle unidad también a la legislación, en un criterio objetivo, pero que se haga cargo del repudio a los hechos de violencia que puede haber sido autor la persona condenada. Ahora, lo que sí hemos evitado, porque el Estatuto de Roma no lo incorpora, es el tema del arrepentimiento, considerando que este es un factor subjetivo que, como decía el diputado Fuenzalía, supone que las personas de alguna manera se introduzcan en el fuero íntimo, en la conciencia de las personas. Y además, como lo han dicho ministros de la Corte Suprema y muchos autores, supone también un problema más complejo, que es qué hacemos cuando hay una persona que ha sido condenada y considera que de ese delito esa persona es inocente, o que es autora de otro delito y no de aquel por el cual fue condenado. Y por lo tanto, se le estaría obligando a un arrepentimiento que no puede cumplir, porque su conciencia le dice que no lo cometió. Eso es lo que evita el derecho internacional de los derechos humanos. O si no, como decía el diputado Coloma, se puede caer en otro problema, que es que la gente mienta y firme cualquier declaración con tal de salir libre y diga cualquier cosa. Tampoco es sano. Tampoco es bueno inducir a actos fraudulentos en temas tan delicados como este. Por eso, yo lo que siento respecto a las alternativas que plantean las dos propuestas que hemos conocido hoy día, y con toda claridad me parecen muy respetables, no cuestiono su legitimidad ni su espíritu, pero me da la impresión que son de tal exigencia que probablemente no se van a conceder nunca. Y me parece que esa es una opción también. Decir, ¿sabe? No me importa. Yo considero que es de tal gravedad un delito de lesa humanidad que yo a quienes lo han cometido, así lo diga el Estatuto de Roma o quien sea, prefiero no darle ese beneficio. Es una opción. Me parece una opción legítima precisamente por la gravedad del delito. Cabe la pregunta si, como bien decía el diputado Fuenzalía, lo vamos a decir solamente respecto de estos delitos, si solamente nos vamos a tener a la gravedad del delito. Les vamos a dar a una persona que violó y asesinó a un menor de edad estos beneficios sin siquiera arrepentimiento, sin siquiera pedir todas las cosas que se le están pidiendo a quien cometió un delito de lesa humanidad. Yo creo que es importante hacernos la reflexión para ver realmente a dónde queremos llevar estas condiciones que estamos estableciendo. Nosotros, pensando en un régimen como permanente, más que atendido por circunstancias específicas, hemos tratado de interpretar de la manera más objetiva el Estatuto de Roma, aplicándolo con un nivel de exigencia muy mayor que lo que tiene el actual proyecto o los actuales proyectos, salvo la indicación específica, porque nos parece que cuando uno se refiere a un periodo histórico o a un grupo de personas, está probablemente incurriendo en desigualdad ante la ley, y creemos que eso hay que evitarlo, hay que hacerlo respecto de quienes corresponda, y sobre esa base poder definir un criterio que pueda ser aplicable.
Cuando decimos una o más de uno de los factores que aquí se están señalando, es porque muchas veces si los sumamos es otra manera de hacer incumplible la norma. Si nosotros dijéramos que vamos a aplicar el Estatuto de Roma, que dice A, tal conducta, o B, tal conducta, o C, tal conducta, y decimos I, cada una de ellas, estamos yendo de nuevo más allá del Estatuto de Roma y no estamos permitiendo que esa norma se aplique. Estamos haciéndola inviable. Y lo que yo creo que el Estatuto de Roma hace y lo que nosotros queremos hacer con esta propuesta es darle criterio a los jueces para que resuelvan, para que tengan los criterios que permitan hacer una mirada más global. Y como no sería un derecho, al menos en la nueva propuesta, los jueces tendrán la posibilidad de ver si conjugados los distintos factores cumplen o no cumplen esa misión. Yo creo que eso es lo que nos permite orientarnos de una manera más clara hacia el tema. Finalmente, el tema de los 80 años. Quiero asumirlo porque pareciera que uno quisiera facilitar. El diputado Soto, señaló la semana pasada que aquí pareciera que se quería abrir las puertas del puntal. Y yo quiero decirle, preguntamos, pero no teníamos la información estadística. Hay 6 personas mayores de 80 años hoy día presos por delito de lesa humanidad. 6. Pero de los cuales solo uno tiene los 2/3 de las penas cumplidas. Así que no hay ninguna intención de vaciar el penal, ni mucho menos. Pero quiero además decirle, si ese requisito es obstáculo, discutámoslo. Lo que no nos parece discutible son los que están en gran riesgo de muerte o que tienen una enfermedad que los invalida física o mentalmente. Porque si no son autosuficientes, nos parece que no es compatible con la dignidad humana, simplemente ese factor. Pero eso, solamente para testimoniar que no nos asiste más que es tratar de ser justos. Es muy difícil ser justo en general. Y creemos también que a pesar de lo aberrante que puedan ser haber sido condenados o haber cometido delitos de lesa humanidad, también tienen, como lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como lo han dicho en todos los ámbitos, también tienen derecho las personas que están en esa situación. Y por lo tanto hay que ver cómo se ajustan para realmente ser justos, ser adecuados en lo que nosotros resolvamos. Y finalmente vuelve a aflorar el tema que creo que es importante asumirlo, porque lo que está subyacente, y creo que tenemos que hacernos cargo de él, es el tema, presidente, de si vamos a darle aplicación inmediata a estas normas o no. Quiero decirle, presidente, que hemos estudiado este tema, le hemos dado una nueva vuelta. Hemos visto la jurisprudencia. Lamentablemente, la jurisprudencia que hemos encontrado es contradictoria. No hay juicios uniformes en esta materia. Le podemos nombrar y contar de juicios en donde se aplica de inmediato la norma y en otros donde se dice exactamente lo contrario, por nuestro ministro de la Corte Suprema. No solamente eso, también tenemos otros criterios. Por ejemplo, aquí los podemos mencionar uno a uno. Son votos todos de mayoría, porque todos tienen votos disidentes, por lo menos los que hemos podido rastrear. Claro, hay unos, son 4-1, 4-1 los que tenemos aquí a la vista, que es muy interesante analizar. Adicional, son fallos contradictorios. ¿Cómo dice? Fallos contradictorios de la Corte Suprema. Disculpe, puede que haya... señor ministro, para que... Pero además, presidente, encontramos un dictamen de la Contraloría. Bueno, este dictamen es de fecha 2010. Dice, la aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley penal a la ejecución de la condena y su extensión a la institución de libertad condicional, definida por la normativa pertinente como un modo de cumplir la pena privativa de libertad que está condenada a una persona, ha sido firmada consistentemente por la jurisprudencia de este organismo de control manifestada en los dictámenes tales y cuales, etcétera,
con sustento fundamental en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, que recoge los precitados axiomas, agregando que, comillas, el respectivo beneficio puede ser solicitado de conformidad con la ley vigente al momento de la comisión del primero de los delitos en cuya virtud el interesado cumple condena toda vez que el régimen vigente en la materia a dicha época le resulta más favorable. Sí, la Contraloría está aplicando el principio pro reo. Lo que más le favorece al reo, esa es la norma que se aplica. Si es la antigua, si es la nueva, es la nueva. Ahora, presidente, he citado en sesiones anteriores la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha citado ahora el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo no quiero afirmar de que, por lo tanto, esta norma no podría aplicarse de inmediato, porque contrariamente a lo que planteaba en la sesión pasada el senador Insulza, aquí nadie pretende burlarse de la gente ni de las situaciones. Lo que queremos es realmente ver qué es lo que corresponde. Y a mí me gustaría decirles, mire, es claro, es conteste, aquí hay aplicación inmediata, o lo contrario. Me gustaría tener esa claridad. Y yo creo que esta comisión tiene que tener esa claridad. Presidente, porque además este problema, mutatis mutandi, se nos va a dar mañana, y no digo en términos ficticios, sino que mañana en la discusión del proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Porque aunque se trata de otra institución, ya no es la libertad condicional, sino que la prescripción, se va a plantear el mismo problema. Estamos todos de acuerdo en que los delitos sexuales son imprescriptibles, pero aplicamos esa imprescriptibilidad una vez que se apruebe la ley, tenemos el mismo problema. Para los delitos que se cometan en el futuro no cabe la menor duda. La pregunta es para los delitos que se cometieron en el pasado. ¿Son imprescriptibles? Yo tengo dudas también. A mí me parece muy razonable que si los consideramos imprescriptibles, que tengan efecto retroactivo. Pero me parece que estamos eventualmente cambiando las reglas del juego. No tengo certeza. Entonces, yo lo que quiero plantear, presidente, respecto de este tema, es que hagamos un esfuerzo serio de resolverlo. O sea, a mí me parece que es bueno que tengamos las cosas claras. Y yo he tenido la oportunidad de hablar en estos días con ministros de la Corte Suprema. Y ellos están con la misma complicación. Hoy día, porque no es un misterio, el ministro Carroza, en una entrevista que viene en el diario La Tercera, preguntado sobre las diferencias de criterios entre los ministros de la Corte Suprema sobre este mismo tema al que me he referido, el de las libertades condicionales otorgadas a un grupo de personas, dice, claro, hay fallos disímiles, porque cuando tenemos que interpretar normas que no están claras, se va a prestar siempre para que hayan fallos distintos. Y la única manera de resolver esto es que haya una resolución legislativa. Bueno, intentémoslo, presidente. Yo lo que pido, más que decirles, mire, esta es la verdad, busquémosla, hagamos este trabajo en esta comisión. Invitemos a algunos expertos, constitucionalistas, penalistas, hasta que nos formemos una opinión, si deben o no tener aplicación inmediata. Pero hagamos los dos procesos separados. ¿Cuál es el régimen que consideramos más justo para el otorgamiento de las libertades condicionales? Independiente de cuál sea su aplicabilidad. Veamos después si corresponde que se apliquen inmediatamente. Si eso es lo que corresponde a nuestro derecho, yo no tengo problema que se apliquen. Si no corresponden a nuestro derecho, entonces no se aplican. Pero no juguemos con esto como si estuviéramos aquí con una doble intencionalidad. A mí lo que me interesa es que se haga justicia y que se aplique a nuestro derecho. Y eso es lo que nosotros queremos propiciar, porque hemos hecho el máximo esfuerzo por tener un régimen de libertades condicionales serio, aplicando el Estatuto de Roma con condiciones exigentes, subiendo el estándar internacional, independiente de las consideraciones contingentes. Pero para resolver las consideraciones contingentes, busquemos el juicio ilustrado que nos permita llegar a una conclusión a esta comisión de si las normas son aplicables de inmediato o no. Y si son aplicables, se aplicarán, pues. Y punto. No nos hagamos sofismas entre nosotros. A mí lo que me interesa es realmente que tengamos criterios de justicia y compatibles con nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo en el ámbito constitucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senador Insulza. Primero quiero aclarar que cuando hablamos de una burla, en ningún caso estamos atribuyendo al señor ministro ninguna intencionalidad. Lo que estamos señalando es simplemente que este tema ciertamente se encuentra en este lugar en discusión. Se encuentra aquí en discusión fundamentalmente por hechos que han ocurrido recientemente en relación a
personas que están cumpliendo una pena de presidio y se les ha autorizado la libertad condicional. Naturalmente, si decimos que vamos a dictar una ley pero que no vale respecto de esas personas, entonces en realidad las urgencias, los apuros, las reuniones de comisiones, la impresión que se da a la opinión pública de que aquí se va a resolver el problema, quiere decir que aquí no se va a resolver el problema. Es tan simple como esto, se va a resolver el problema de aquí para adelante, después, cuando se cometan nuevas violaciones de los derechos humanos. Y entonces, objetivamente, eso ciertamente no es la impresión que hemos tratado de dar. Ahora, yo creo que que el problema es complicado porque efectivamente si uno examina los textos hay una falta de claridad muy grande en lo que es la interpretación del artículo 321, del decreto ley 321. Efectivamente, en su artículo 2, y eso lo recuerda el Instituto de Derechos Humanos, habla de un derecho. Pero el mismo Instituto de Derechos Humanos en sus conclusiones, cuando saca conclusiones respecto de su análisis, dice, entendemos que efectivamente las personas privadas de libertad tienen derecho a postular a la libertad condicional. Naturalmente que tienen derecho a postular. Y naturalmente, dice en la medida, si se dice que tienen derecho en la medida en que cumplen los requisitos, naturalmente tenían derecho también esas personas a ir a la Corte a pedirle que se les reconociera su derecho. El problema es que la dificultad no está solamente en el texto mismo, decía un derecho o es un beneficio. Para mí es claramente, eso es claro de solamente leer, señor presidente, el artículo que estamos discutiendo, ¿no? Que dice por ejemplo, en su artículo 5, me refiero al decreto de ley 21, la libertad condicional se considera por resolución de la Comisión de Libertad Condicional, indicada en el artículo anterior, previo los trámites correspondientes y se revocará del mismo modo. O sea, se revocan los derechos, obtuvo la libertad condicional y cumpliendo determinados requisitos y de repente, por distintas razones, aquí no están estipuladas las razones, se le revoca la libertad condicional. Evidentemente, eso está mostrando que no estamos en presencia de una figura que pueda ser llamada un derecho, señor presidente. Y eso, además, queda bastante claro, como digo, del mismo artículo primero, que nos señala que la libertad condicional, etcétera, no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por el condenado. Y por lo tanto es esencialmente revocable, tal como decía antes, porque es un modo particular de cumplir una pena que sigue vigente. Entonces, digamos las cosas con claridad, señor presidente, o digamos las cosas como son. Esto no es claro realmente. Yo estoy de acuerdo en que no es claro y lo que se pretende aquí es que hay que aclararlo. Ahora bien, creo que es importante aclararlo porque estamos en un problema, a mi juicio, complejo como nación desde el punto de vista de los derechos humanos, que es que no hicimos a nuestro tiempo, y eso es lo que pretende hacer el señor ministro, y yo lo encuentro encomiable esto, por cierto. Y no estamos cumpliendo con la función, con la necesidad de establecer una convencionalidad, un control de convencionalidad entre el derecho chileno y el derecho internacional. Nosotros hemos suscrito tratados que dicen una cierta cosa. Los suscribimos, los discutimos largamente en el Congreso y finalmente los aprobamos y se convirtieron en ley de la República. Y esas leyes dicen una cosa distinta a lo que dicen nuestras leyes. Entonces, cuando se pregunta a qué criterio, a quién le obedecen los jueces, bueno, lo que ocurrió en los casos mencionados es que los jueces le obedecieron a lo que decía la ley chilena, decía la ley chilena, y no tomaron en cuenta las convenciones internacionales y, por lo tanto, la incorporación de nuevo derecho que se incorpora a la ley, aunque no se haya modificado la ley. Es bueno, siempre es bueno modificar la ley, pero sin querer entrar en otros temas, si uno acuerda un cambio arancelario, por ejemplo, claro, uno va al Congreso a pedir que le modifiquen la ley, pero el cambio arancelario vale desde que se ratifica el tratado, pues. Y es lo mismo en cualquier género, en cualquier tipo de derecho del cual se esté hablando. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que resolver acá es conciliar el derecho internacional con el derecho chileno.
Y conciliarlo significa varias cosas. Lo primero es modificar la ley, por cierto. Modificar los requisitos que se comprenden ahí. Naturalmente siempre se podrán agregar otros que sean más drásticos, pero no se puede mantener, o sea, poner cosas que no tengan la drasticidad que tienen las leyes internacionales. Y al mismo tiempo decir que esto rige para la gente que está hoy día, porque eso es un beneficio, querámoslo o no. Si los derechos no se revocan, y los derechos no es que sea gracia del que los concede, el concederlos o no. Los derechos son lo que corresponde, son una figura de beneficio. La persona puede tener libertad condicional y beneficiarse de esta forma especial de cumplimiento de la pena, esta forma distinta de cumplimiento de una pena que sigue vigente, si cumple determinados requisitos. Si no los cumple, no se beneficia. Si la Comisión de Libertad Condicional considera que no les cumpla, no se beneficia. Si la Corte decide que no lo cumple, no se beneficia. Eso no son derechos, señor presidente. Derechos a pedirlo, derecho a que se le concedan, derecho a solicitarlos, pero en ningún caso derecho a gozar automáticamente de ellos. Por lo tanto, yo creo, presidente, que si nosotros queremos realmente interpretar esto, hagamos las cosas como corresponde. Porque además estamos en un problema, reconozcamos un problema político. La gente espera que su Congreso le resuelva este problema y que no haya otro tipo de fricciones y otro tipo de discusiones. Y este Congreso tiene la capacidad para hacerlo, la posibilidad de hacerlo dentro del marco de la ley con una interpretación que es válida. Yo reconozco que pueden existir otras interpretaciones, pero digamos francamente la interpretación que se está presentando y que sirve los intereses nacionales es la interpretación que estamos dando nosotros. Y eso es lo que a mi juicio corresponde hacer. En lugar de estar discutiendo si la palabra derecho es el artículo 2, que repito, choca con el artículo 1 y el artículo 5 por lo menos, es la que vamos a interpretar, tenemos una interpretación rígida que no nos va a resolver el problema. Lo que nos resuelve el problema es decir claramente que esto rige in actum y que de aquí en adelante las libertades condicionales se conceden dentro de las condiciones que aquí estamos poniendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Sebastián. Gracias, presidente. Me gustaría abordar básicamente dos puntos que han estado en la centralidad de la discusión. Uno que tiene que ver en la forma como se presentan los requisitos y de manera copulativa, alternativa, y eso también relacionado, porque tiene relación con eventuales decisiones que pueda tener el día de mañana la jurisprudencia sobre aplicación o no, que como bien ha dicho el señor ministro parece necesario abordar. En el primer punto, y frente al cuestionamiento que señalaba el senador Arboe, efectivamente es legítimo que una primera revisión del texto en la propuesta del Ejecutivo, me refiero, lea todo el catálogo y la última frase es la edad dentro de todas esas. Eso es básicamente por un orden que está establecido siguiendo lo que es el Estatuto de Roma. Ahora, uno podría decir con eso, bueno, claro, no importa ninguno de los otros requisitos y basta que la persona tenga 80 años y con eso se otorga la libertad condicional. Acá hemos seguido el Estatuto de Roma, donde también, por cierto, establece los requisitos de manera alternativa, pero bien ha señalado la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, y me interesa hacer referencia a ella, que sobre eso ha dispuesto que, y cito textual, en un fallo del 2015, revisando la reducción de condena de un líder de una milicia, que finalmente la otorgó, señala que la presencia de un factor no significa que la reducción de condena debe ser concedida. Más bien, los factores deben ser considerados y ponderados unos con otros con el fin de determinar si la reducción es o no apropiada. La Corte en ese sentido lo que establece, e insisto, en los términos tal como está redactada la propuesta del Ejecutivo, que señala que deben concurrir unos más factores, dice en el fondo, no es que simplemente haga un checklist y dé por concurrente un factor y con eso se olvida el resto, pero tampoco se trata de que exija copulativamente todos. Lo que tiene que haber es una ponderación de todos los factores. ¿Cuánto pesará una resolución humanitaria versus el impacto que puede producir en las víctimas? ¿Cuánto pesará la colaboración que ha prestado versus la inestabilidad social que pueda producir? Tiene que hacer una revisión la Corte, y de hecho así lo hace cuando revisa casos de reducción de condena, respecto de todos y cada uno de los factores. Y uno ve los fallos y va haciendo un descarte y un checklist. No es que simplemente ocurrió uno y con eso otorga la reducción de condena, que es la materia que revisa la Corte en ese sentido. Por lo tanto,
hemos querido, insisto, ceñirnos a ese criterio, pero no implica que basta que concurra la edad y con eso hay una omisión completa a la consideración de todos los otros requisitos. Y de hecho, como señalé, también hemos sido bastante cuidadosos en no mantener el concepto de edad avanzada, que bien el día de mañana un tribunal podría interpretarlo con la legislación que, insisto, otros países latinoamericanos la fijan el estándar en 70 años, derechamente por ley, sino que hemos ido más allá y fijado el estándar de 80 años. Y esto es para que no se tome como un intento de debilitar la propuesta en ese sentido. Ahora, respecto a la retroactividad, como también señala el señor ministro, bueno, revisamos los casos y la sesión anterior se decía a propósito de la agenda corta, la ley 20.931, lo que hizo, y por eso que es tan importante tenerla a la vista, en los casos de robos, particularmente robos con violencia, robos con intimidación, robos en lugar habitado y robos por sorpresa, delitos bastante concurrentes cuando uno ve la población penal condenada, pasó de la categoría común de exigir la mitad de la condena a 2/3 para la libertad condicional. Entonces, desde luego, vino la discusión de los que se encontraban cumpliendo condena, tenían, al momento en que se dictó la ley, la mitad de su tiempo cumplido, pero ahora se encontraban con una nueva ley que aumentó a 2/3 de la condena. Y acá quiero ser bien tajante que no es efectivo que este es un tema zanjado por la Corte Suprema de manera unánime. Uno ve fallos contradictorios y lo más curioso es que en cada fallo hay votos disidentes. No hay ningún fallo donde uno encuentre que los 5 ministros, incluyendo abogados integrantes, puedan haber resuelto esta situación en una o en otro sentido. Cito un fallo, por ejemplo, del año pasado, del año 2017, precisamente por aplicación de la ley de agenda corta, donde la Corte señala que la modificación del tiempo mínimo que introdujo la ley 20.931 en el artículo 3º, inciso 3º del decreto 321, es inaplicable por ser una disposición más gravosa que la vigente al tiempo de dar inicio a su condena y evidentemente a la fecha de comisión del delito, para luego señalar que para el penado la decisión no constituye una mera expectativa que quede fuera de la retroactividad, sino por el contrario una condición a la que está sujeto el régimen de cumplimiento de la pena. Este fue un fallo, 3 votos contra 2, pero los 3 votos a favor fueron de ministros, no de abogados integrantes. Y lo cito para efectos del registro, este es el fallo rol 4644 del 2017. Se trata de un recurso de amparo. Naturalmente que tiene un voto disidente de 2 ministros también. Entonces, la Corte, dependiendo de la integración de la sala sobre esta materia, ha tenido una postura diversa. Y eso es porque efectivamente no es pacífico hoy si se trata de un derecho, un beneficio. La legislación es bastante confusa y de hecho en España todavía se sigue discutiendo si es un beneficio o un derecho. No obstante, la legislación es bastante más clara que la legislación chilena. Lo que sí hay que tener en consideración es que probablemente el establecimiento de requisitos copulativos, como son algunas de las propuestas, favorezcan incluso la decisión eventualmente de la Corte el día de mañana de que no tiene aplicación retroactiva. Y lo digo por lo siguiente, porque si uno establece requisitos copulativos y uno de ellos es que al momento de la condena se le haya reconocido un atenuante relacionada con la colaboración, bueno, lo que se está haciendo es establecer un requisito que es imposible que lo haya tenido a la vista el condenado, porque precisamente ya se encuentra condenado. Y como bien dice el adagio, se estaría exigiendo algo imposible de cumplir. Y eso puede jugar justamente a favor de la retroactividad. Yo lo digo porque precisamente la intención es tener a la vista estos antecedentes para que podamos saber a ciencia cierta si esto puede o no tener efecto el día de mañana. Y la verdad es que eso es bastante complejo con toda la jurisprudencia contradictoria. Entonces, el hecho mismo de la copulatividad de los requisitos, insisto, puede ser un elemento determinante que incluso juegue a favor de la irretroactividad. Gracias, presidente. Gracias. Diputado señor Soto. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera también tener algunos pronunciamientos sobre lo que ha sido el debate de esta tarde. Respecto a si la libertad condicional es un beneficio o un derecho, yo creo que esta materia ya fue zanjada en primer trámite constitucional y en segundo trámite constitucional. Fue materia de debate en las comisiones de Constitución y en las salas del Senado y la Cámara. Y esta materia no hubo 2 opiniones. Va a ser considerado como un beneficio, tal como nos dice el ministro de Justicia, que es coautor de esta moción, que es una situación que no necesariamente cambia lo que venía antes, porque antiguamente existían algunas posturas contradictorias. Algunos estimaban que efectivamente podría ser un derecho, pero un derecho que podía ser reclamado solo cuando se cumplían requisitos. En consecuencia, uno volvía a la misma situación inicial de tener que cumplir con requisitos para obtener finalmente el resultado de la libertad condicional.
Era una discusión más bien teórica que práctica. Ahora, en algún momento también, hasta el año 2012 creo, los que resolvían estas libertades condicionales ni siquiera eran un tribunal, era un cuerpo de funcionarios administrativos que dependían finalmente del ministro de Justicia. Las comisiones de libertades condicionales estaban integradas por los seremis de justicia, entiendo, de las regiones donde se resolvía esto. Consecuencia, yo creo que se va a reforzar el criterio de que es un beneficio a partir de las varias modificaciones que ya se han aprobado en primer y segundo trámite y que no tienen vuelta atrás porque ya forman parte de este cuerpo legal y que dice expresamente que es un beneficio. Uno podrá gustarlo o no, pero eso ya lo resolvimos y es una materia que sin duda no cabe volverla atrás, digamos. Segundo, yo creo que para revisar cualquier concepto de libertad condicional para personas que están condenadas es fundamental atender a la gravedad del delito. Ese creo que es un principio común para todos. Yo creo que lo que tenemos que resolver acá es, particularmente en el artículo 3º, es si los delitos que hoy día son considerados como de lesa humanidad o de genocidio, que están siendo cumplidos por diversas personas condenadas en Punta Peuco, son delitos de la mayor gravedad o no. Porque si coincidimos que son delitos de la mayor gravedad, sin duda tenemos que aplicarle un régimen más gravoso para ellos que para los delitos comunes. Es una cosa de sentido común. Hoy día, por ejemplo, para los delitos comunes más graves se establecen requisitos que son bastante altos. Por ejemplo, que para poder postular a la libertad condicional deban cumplir a lo menos 2/3 de la condena. 2/3. Y tenemos estos otros delitos que son más graves. Nadie duda, por ejemplo, que en el régimen de delitos comunes el robo con intimidación y el robo con fuerza para las personas que están cumpliendo condena por estos delitos deban cumplir 2/3 de la condena para postular. Y, por supuesto, para los que están condenados por delitos de lesa humanidad, si nos parecen más graves, deberíamos subir ese estándar. Por eso en nuestra propuesta establecemos que como tiempo mínimo se podría establecer que cumplieran 3/4 de la condena para poder postular al beneficio. Yo creo que nosotros no rompemos con un principio de la proporcionalidad si establecemos un tiempo mínimo superior al que hay para los delitos comunes. Y como la regulación tiene que ser proporcional a la gravedad del delito, también tenemos que hacernos cargo respecto a una situación que existe hoy día respecto de estos delitos de lesa humanidad en Chile, en lo que ha ocurrido en la realidad en Chile, que tiene que ver con la baja penalidad o impunidad. Ese es un reclamo que está establecido no tan solo a nivel de las agrupaciones de las víctimas, la impunidad en esta clase de delitos es bastante clara, sino que también se ha planteado a nivel internacional. La baja cantidad de personas condenadas por estos delitos o las bajas penas que tienen asignados es una realidad, salvo excepciones, pero es una realidad. Los que salieron en libertad hace una semana atrás tenían delitos, estaban condenados por secuestro calificado y con penas no superiores a 5 años y 1 día. Consecuencia, si eso no es impunidad, ¿qué es lo que es impunidad? Y por eso se trata de establecer una regulación que ataque directamente el punto. ¿Cómo se ha producido la impunidad en Chile? Y aquí no estoy no haciendo ninguna revelación. A través de los pactos de silencio. Es decir, todas las personas que han desfilado en tribunales se han coludido para no precisamente colaborar con la justicia y de esa manera han evitado muchas personas que deberían estar siendo condenadas o cumpliendo alguna condena. Estos pactos de silencio han sido parte de la realidad de los juicios en derechos humanos en Chile. Y por eso las propuestas que hacemos con el senador Arboe y el diputado Walker tiene que ver con romper los pactos de silencio. Es decir, se establece que se puede optar a estos beneficios de libertad condicional si han colaborado con las investigaciones. Mire qué sentido común. Si colaboran con las investigaciones, tiene un premio, obviamente, que es poder tener acceso a este beneficio. Si no colaboran y son parte de los pactos de silencio, ¿por qué van a tener un beneficio? ¿Por qué no es mejor que cumplan con la condena que dictó un tribunal, que les dio todas las posibilidades y le aplicó una condena que sabemos que es baja, pero que la cumplan íntegramente? Si quieren evitarse eso, sin duda que demuestren fehacientemente que han colaborado con la justicia, sin duda entregando antecedentes que permitan dilucidar otro tipo de crímenes tan graves como eso. Esas son básicamente las propuestas que nosotros hacemos en nuestra indicación, donde se le exige un tiempo mínimo de condena que nosotros estimamos que puede ser 3/4 de la pena, mínimo postular, colaboración en su propia causa a través de
del acogimiento de esta atenuante de confesión espontánea o colaboración sustancial, o colaborar en otras investigaciones por delitos de la misma naturaleza, pero para evitar la interpretación de las comisiones de libertad condicional pedimos algo bien preciso, que un tribunal certifique esa colaboración, que no se establezcan, como aquí hablaban, que se entregan 1.200 libertades en un trabajo de la Comisión de Libertad Condicional de 3 horas, porque eso es lo que ocurre hoy día, que se establezcan parámetros claros y concretos y una certificación de un tribunal que la persona colaboró. De esa manera nadie puede tener duda que ha colaborado con averiguación de otros delitos. Y por último, el tema del arrepentimiento, que es un delito que ya es un requisito que ya existe a nivel reglamentario, entiendo que son considerados de alguna manera en los informes psicosociales, y que aquí se establece de manera perentoria que puedan suscribir estas indicaciones de arrepentimiento, que sobre todo para las víctimas es muy importante. Desde el punto de vista simbólico, que la persona que quiere optar a este beneficio establezca de manera inequívoca que tiene arrepentimiento respecto precisamente de los hechos cometidos que son atribuidos en la sentencia, o por el contexto en que se cometieron, y también por el mal causado a las víctimas, yo creo que eso tiene un efecto reparador importante. No en vano se exigió en los 90 o en los 2000, parece que fue, a propósito de delitos de otra naturaleza que también habían producido una conmoción en el país. Y los que querían optar al beneficio simplemente lo suscribieron sin mayor drama. Nosotros estamos estableciendo acá un requisito que ya fue cumplido en nuestra oportunidad y cumplió su objetivo político. Si a alguien le parece que estas son exigencias demasiado gravosas, que debieran tener el mismo régimen de un delito común, que lo digan. Pero creo que ahí tenemos una diferencia insalvable, porque nosotros queremos que no se instale la impunidad como un principio, como ha sido hasta ahora. Muchas gracias, señor diputado. Senador, señor Arboe. Gracias, presidente. Yo agradezco la profundidad de la discusión, creo que es muy interesante. Solo un par de precisiones. Como se hablaba acá que al incorporar el requisito de la edad, se estaba haciendo también, materializando lo que establece el Estatuto de Roma, o solo una salvedad, el Estatuto de Roma considera a la enfermedad, pero no la edad. En consecuencia, eso es un punto importante. Pero dice de avanzada, no establece una determinada cantidad. ¿Ya? Primer punto. Y eso es un problema para efectos prácticos, digamos. Segundo, respecto de si se aplica uno o más o todos los factores o todos los elementos como requisitos cumulativos, quizás lo que uno pudiera salvar la situación es estableciendo una regla de determinación similar a la que ha establecido en la práctica la Corte Penal Internacional, al considerar que no solo debe reunir un requisito, sino en concordancia con otros de los requisitos establecidos. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene la, comillas, edad avanzada que establece el Estatuto de Roma, no por esa circunstancia exclusiva puede obtener el beneficio de libertad condicional, sino que se requiere que esa avanzada edad vaya sumado a la disociación o un conjunto de otros elementos. Eso puede ser una alternativa, es decir, que nosotros podamos redactar una regla de determinación, para que no solo terminemos con la discusión que vamos a terminar entre derecho y beneficio, sino que además orientemos al intérprete, al aplicador de la ley, al juez, en cómo debe aplicar esta norma, para efecto de evitar, como digo, por un lado, que haya interpretaciones distintas que vayan generando lo que hoy día tenemos. Cuando uno revisa las reglas de evidencia y prueba, se considera la disociación. Pero cuando uno ve la jurisprudencia de cómo se han ido aplicando estas reglas de evidencia y prueba del Estatuto de Roma, es posible observar que la disociación, la jurisprudencia internacional la ha considerado siempre, en la palabra inglesa, remorse, ¿no? que tiene que ir con remordimiento. Y el remordimiento lo considera un arrepentimiento. Así ha sido conteste la jurisprudencia internacional. Entonces creo que uno debiera entender que ese concepto, en la traducción literal, implica el arrepentimiento, que tiene que ver con una exteriorización, digamos, de esta disociación. Respecto al tema de la retroactividad, yo creo que sería interesante mirar lo ocurrido en el fallo del año 2009 entre el caso del Río Prada versus el gobierno de España,
donde la Corte establece que la libertad anticipada no es una pena. Que al no ser una pena, obviamente se aplica in acto. En consecuencia, debe entenderse como una forma de cumplimiento de pena, pero no como una pena en sí misma. Evidentemente, una persona que ha cometido un delito 30 años atrás, su pena debe ser aquella que estaba establecida al momento de la comisión del delito, más un beneficio que pretende como mera expectativa postular en el futuro, debe reunir, evidentemente, los requisitos que al momento de postular se establezca, están vigentes en la ley. Consecuencia que eso es un punto relevante a considerar. Y de hecho, cuando Sebastián de muy buena forma cita el recurso de amparo, nosotros revisamos todo el año 2008. La Corte no acogió ni un solo amparo en este punto. Es decir, lo que se ha ido generando en materia de agenda corte y la aplicación irretroactiva, digamos. Es decir, lo que se ha ido generando es justamente la lógica de que la mayoría de la Corte Suprema considera que efectivamente las normas, en este caso procesales, que era la norma de la agenda corta, rigen actum y rigen, digamos, para aquellos que cometieron delitos con anterioridad. Por de pronto, si uno observa los quórums exigidos, los 2/3 versus 3/4, ¿cuál es la ventaja que tienen los 2/3? ¿Cuál es el sentido de exigir 2/3 en esta materia? Es que el estándar de los 2/3 ya pasa el test de proporcionalidad de las Cortes. Y eso permite argumentar, evidentemente, que es retroactivo, porque si se establece ese requisito, es porque efectivamente se considera algo más gravoso y, por tanto, el requisito, como es más alto, pasa el test de proporcionalidad. Entonces, este es un constructo general que al modificar uno puede caerse el otro, por eso que me parece que es relevante. Y una última consideración respecto a lo que planteaba Sebastián, de las letras B y C de la indicación, efectivamente, si se consideran por separado, podría abrirse la discusión de que si se trata o no de un elemento sustantivo y, por tanto, incluso alguien podría cuestionar la constitucionalidad. Y por otra sugerencia es más bien a fusionar las letras B y C, con lo cual nadie puede exigirle a una persona que ya ha sido condenada que considere un elemento atenuante de su condena, pero sí respecto de terceras causas en las cuales sí puede colaborar, cuando está en una sola causal. Entonces, yo me atrevería a proponer, como digo, primero, respecto a los factores, que redactemos una regla de determinación. En segundo lugar, que consideremos el hecho de fusionar estas dos letras para efectos de evitar cualquier duda respecto del carácter procesal, comillas, administrativo de estas normas que estamos discutiendo, y así darle a quien va a tener la misión de interpretar la norma, al Poder Judicial, como digo, un camino bastante más acotado, que es lo que queremos como Congreso y que por lo más es lo que demandan los ciudadanos, ¿no? Que la ley sea lo suficientemente clara para que tenga que interpretar y que tenga que aplicarla, no tenga dudas respecto de esa misma examen, digamos. Eso. Gracias, señor senador. Señor ministro. Sí, yo entiendo perfectamente el planteamiento que hace el senador Arboe, recién formulado en el sentido de que busquemos una regla de ponderación de los factores. A mí me parece que ese camino pudiera ordenar, porque si uno exige una serie de requisitos en forma copulativa, aparte de los problemas que señalaba Sebastián Valenzuela, de que puede eso generar una exigencia de situaciones nuevas que pudieran impedir la retroactividad para quienes creen que se puede hacer desde ya. Pudiera ser un argumento en contra. Más bien, yo creo que lo razonable es definir bien cuáles serían los elementos o las situaciones que podrían justificar que, habiéndolas cumplido, pueda ese condenado optar a ese beneficio. Y olvidémonos la discusión de beneficio de derechos. El problema de la discusión de beneficio de derechos no está en el proyecto de ley, que lo tiene zanjado, lo definió como beneficios. Y la pregunta es si, respecto de lo que existe hoy día como legislación vigente, está zanjado. Y yo digo, al menos que no está zanjado, porque hay razones suficientes para justificar que podría considerarse un derecho, aunque también se abre la posibilidad de que sea un beneficio. Y eso es lo que explica también la división de la jurisprudencia. Pero al futuro está zanjado. El problema es
para el pasado, precisamente por el tema del efecto retroactivo. Yo lo que sugiero, presidente, siguiendo la propuesta del senador Arboe, que ojalá llegáramos a acuerdos respecto de cuáles serían esas situaciones, lo más objetivas posible y lo más apegadas que hay al Estatuto de Roma, para poder tener un estándar internacional y compartir un piso común. Estamos tratando de construir un acuerdo. Y esa ponderación, que no se agote en una, sino que en la ponderación de varias de ellas, el que lo hace, como es un beneficio, puede o no llegar a la conclusión de que las cumple y por lo tanto puede o no otorgar la libertad condicional. Ahora, yo quiero en esto ser claro a propósito de la inquietud que plantea el diputado Soto. Efectivamente, para nosotros, como yo decía, los delitos de lesa humanidad son muy graves. Y por eso que exigimos requisitos adicionales a otros delitos graves que se le piden los 2/3. Cumplido los 2/3 puede pedir. Aquí no, cumplido los 2/3 y ciertos requisitos, entonces recién puede pedir. Y esos requisitos, entonces, si los acordamos y buscamos una regla de ponderación para que los jueces puedan medirlo, porque probablemente nadie los va a poder cumplir todos simultáneamente, pero si cumple varios y el juez se hace o la comisión o quien sea, se hace la convicción de que estaría cumpliendo. Esto también es importante para los informes de Gendarmería, porque también Gendarmería hace el primer filtro. Para que puedan pasar, tiene que hacer al interior de Gendarmería un análisis. ¿Con qué elementos de juicio lo hace? Bueno, también, si hay varios criterios, tendrá que ponderar y hacer su primer juicio. Y pasado ese filtro, entonces llega a la comisión, que lo que hace en realidad la comisión es verificar si el criterio que ha hecho Gendarmería es correcto o no. El problema es que no lo hace. Simplemente, si viene favorecido por Gendarmería, le da el visto bueno. Aquí lo que queremos es que la Corte se haga cargo de eso, que haga una resolución fundada en cada caso. Y por lo tanto ahí ponderará si realmente cumple o no los distintos elementos, porque los podrá cumplir de distintos grados, de distintas formas. Eso me parece que se ayudaría mucho a llegar a un acuerdo que nosotros propiciamos, ciertamente. Y lo otro, yo pediría, si le parece, insisto en el predicamento de traer a algunos especialistas que nos ayuden a orientar y ordenar los criterios que debemos tener para el tema de la retroactividad. No para inventar un criterio, sino que para decir cuál es el criterio que hoy día existe y que se aplique ese, a priori sin todavía tener la decisión de cuál pudiera ser. Y creo que eso ayudaría a esta comisión respecto del otro proyecto que antes mencionaba, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de menores. Bien, creo que los términos del debate han sido planteados. Como a mí me corresponde, como presidente de la comisión, conducir los términos del debate y los términos en que nos movemos, yo creo que aquí hay tres cuestiones que hemos debatido sustancialmente, que si es un derecho o un beneficio, la vigencia y el tema del arrepentimiento. Yo creo que son los tres temas, digamos, en que tenemos puntos de vista de alguna manera divergentes. Ahora, como aquí se señaló, esta es una comisión mixta que nos corresponde buscar los acuerdos entre la Cámara y el Senado respecto a las divergencias que suscitaron en la tramitación respectiva. Pero además este es un problema político porque el país está esperando cuál es la solución que nosotros vamos a dar a este tema. Y para eso nosotros tenemos un marco jurídico que es la Constitución y también los tratados internacionales sobre esta materia, y yo al respecto quisiera plantear las dudas que yo también tengo como presidente para los efectos de poder resolver bien esto, porque no basta solamente el acuerdo nuestro, sino que además tiene que hacerse dentro de los marcos constitucionales y de los tratados internacionales. Porque si vamos a dar una solución jurídica política, y esto va a dar pie para que todo esto termine en el Tribunal Constitucional, con todos los juicios paralizados, porque no hicimos las cosas bien desde el punto de vista constitucional y de los tratados internacionales, entonces en vez de resolver un problema político nos vamos a tomar otro problema político, digamos, como Estado. Entonces a mí me parece que eso es muy importante clarificarlo, porque si efectivamente el tema entre el derecho a un beneficio lo hemos zanjado, bueno, pero lo estamos zanjando para el futuro, para el presente y para el futuro. Porque si hoy día estamos diciendo que es un beneficio, es porque estábamos convencidos de que antes era si hoy día estamos diciendo que era un beneficio, es porque estamos diciendo que antes era un derecho. Y por lo tanto, cuando se cometieron los delitos, había vigente el 321,
donde ahí se establecía que era un derecho. Entonces yo creo que ahí hay un tema también sobre cómo rige para el presente y para el futuro y para el pasado. Y lo mismo vale para la vigencia respecto de la retroactividad que nosotros quisiéramos poner para adelante, que es otro tema, digamos, a mi juicio también arduo. Y respecto del arrepentimiento, yo aplicando estrictamente, digamos, mi punto de vista como presidente, de resguardar la constitucionalidad de lo que aquí podamos resolver. Bueno, yo entiendo que la Constitución y los tratados internacionales le otorgan el derecho a todos estos autores de no declararse culpables y de guardar silencio. Entonces yo creo que ahí hay un punto, porque si tú le otorgas por una parte el derecho a no declararse culpable, le estás diciendo que, y si después le decimos que tiene que arrepentirse, entonces yo veo ahí un punto de controversia y por lo tanto el presidente quisiera plantearle a la comisión de que pudiéramos invitar para la próxima sesión a 2 profesores de la universidad desde el punto de vista constitucional, penal, que los señores senadores y diputados pudieran manifestarle a la comisión para que los pudiéramos escuchar y resolver de la manera más profunda, más seria, estos temas de dudas que nosotros tenemos, que yo solamente planteo la duda, no estoy diciendo cuál es mi postura, simplemente digo que como presidente yo percibo que aquí tenemos un punto, digamos, arduo de discusión jurídica y constitucional. Entonces, si les parece, podemos invitar a profesores universitarios, que yo solicito que después, fuera de la sesión, se nos diga al señor secretario los nombres de los profesores que ustedes estimen, y de esa manera procederíamos. Y la otra cosa que quisiera plantear la presidencia, no sé si hay disposición de los señores senadores y señores diputados, porque esto es un tema que, a mi juicio, amerita. No sé si pudiéramos sesionar mañana, señor secretario, si es posible. No hay ningún problema, presidente, pero las opiniones de los profesores no sé si estarían... Sí, creo que sería muy pronto para mañana invitar a los profesores con un día de anticipación. ¿Y por qué no, igual estamos mañana y avanzamos a los otros mientras tenemos esto? Sigamos despejando. Sí, ¿le parece al Ejecutivo que pudiéramos mañana sesionar de 7 de la tarde a 9 de la noche? Muy bien. Sí, no, si no viene el ministro, yo creo que no hay... Al almuerzo, ¿no? Presidente, hay comisión binacional, mañana vienen los ministros argentinos, viene el ministro, entre ellos el ministro de Justicia. Bueno, muy bien, entonces la presidencia... a las 4 de la tarde, lo antes posible. Entonces, si les parece, la presidencia con la secretaría va a ver cuándo podemos sesionar de la manera más pronta posible, invitando a los profesores. ¿Les parece? Presidente. No, por las razones que aquí se señaló, señor diputado. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión.